Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Yo soy Leticia Roma y el tema de hoy, cuando tienes el hábito por chismear y además te encanta. Vamos a hablar primero qué significa el chisme. El chisme es un comentario no verificado que circula y normalmente es negativo, pero sobre todo generalmente causa conflictos. Según se cuenta, los hombres chismean unos 76 minutos al día y las mujeres apenas 52 minutos. Que por supuesto que hablar no es lo mismo que chismear, porque las mujeres hablamos mucho más que los hombres, eso es muy obvio. Pero las pocas palabras que los hombres utilizan, ya nos dimos cuenta que chismean más que nosotros. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los hombres y sí hacen chisme cuando se juntan entre ellos. Si ustedes llegan a pasar a un lado de ellos, se van a dar cuenta que están chismeando, cuchicheando, pero no lo dicen como nosotras, no es tan abierta la situación. Y las mujeres tendemos a chismear, pero somos más directas. Aventamos la pedrada y nos hacemos hacia atrás. Y es muy complicado que digamos algo de, oh sí, yo lo dije. Por desgracia, así es. ¿Quién no ha estado dentro de un chisme? Envuelto en un chisme en su hogar, en el trabajo, con su pareja, con sus hijos, con la familia y hasta con los vecinos. ¿Se acuerdan ustedes aquellos comentarios que hacían los vecinos? ¿Viste a fulanita que se metió a la casa de fulanito? Pues son amantes. ¿Te acuerdas de aquella vecina cuando éramos niñas? Pues se metía con la otra vecina y el esposo ni en cuenta. ¿Se acuerdan de aquella muchachita cuando éramos niños que era una baquetona? Baquetona significa una muchachita que anda rondando de un lado para otro con hombres. Se metía con cualquier muchacho en la escuela, en el fraccionamiento. Todo ese tipo de chismes cuentan, ¿eh? No es solamente los que están pasando ahora que eres adulto. Si te pones a pensar cuántas veces has escuchado los chismes, pero sobre todo cuántas veces le has dado continuidad al chisme. Sí, porque quedarse callado y no hacer chisme o no continuar el chisme que alguien más empezó es muy complicado. El chismear es un mal hábito. Y el no continuar el chisme que alguien empezó es un excelente hábito. Cuando alguien viene y te dice, ¿escuchaste a fulanita en el trabajo? ¿Escuchaste a fulanito en la casa? Mira la prima lo que hizo, el hermano lo que hizo. Y entonces uno lo que tiene que hacer es quedarse callado y decirle, mira, si no tienes algo bueno que decir, mejor no digas nada. Y te retiras. Porque obviamente que la persona que está creando el chisme o que está dándole continuidad al chisme no le va a parecer que le digas eso. Entonces es mejor hacerse a un lado antes de que esa persona te agreda porque no le estás dando seguimiento a lo que ellos están diciendo. Si estás en un trabajo y escuchas un chisme, es mejor quedarse callado y no dar continuidad a eso o no crear chismes porque son muy fáciles de levantar. Es como pólvora con una chispa. Solo se necesita una chispita para que eso truene. Y no es nada agradable. Ni estar dentro del chisme, ni crear el chisme tampoco. Pero es un mal hábito. Un mal hábito que mucha gente tiene. Ha de ser difícil estar dentro del huracán del chisme. Sí, sí es difícil. ¿Cuántos muchachos no se han suicidado porque les han creado un chisme viral? ¿Cuántas personas no han dejado sus trabajos porque les han inventado chismes que que no son? ¿Cuánta gente se ha lastimado a sí misma? Ha golpeado. Puede llegar que hasta herir a alguien porque crearon un chisme, les pusieron la vida de cabeza. Y suele pasar a cada momento. Esto es como un condenado virus que es muy complicado de detener. Los chismes en el trabajo son veneno. Es muy venenoso
puede dañar la reputación o la carrera de una persona. Y solamente porque la gente hace chismes. Yo puedo decir que han hecho chismes sobre mí en el trabajo donde estuve anteriormente o en otros trabajos. Cuando eso ha sucedido, he tenido que encararlo porque no se me hace justo. Y otras veces no he hecho nada y simplemente las personas que hicieron chismes terminan yéndose del trabajo. Es como si solo vienen a ese trabajo a meter la semillita de la envidia, la semillita del chisme, y después se hartan y se van porque ya no pueden hacer nada al respecto o porque lo que intentaron hacer no les funcionó. A veces uno tiene que morderse la lengua para no decir nada y no continuar con los chismes que las demás personas crean. A veces tienes que tener un excelente compañero en tu casa, en tu hogar, en tu trabajo, en tu familia, que te apoye cuando esos chismes vienen. Porque los chismes son destructivos. Y el peor del caso es que a la gente le encanta hacer chisme. Es como una especie de forma de vivir. Y yo creo que esto es muy, muy, muy parecido al bullying, porque la gente que está haciendo bullying está consciente de lo que está diciendo. Y la gente que crea chismes está muy consciente de lo que está diciendo y disfruta hacerlo de todas maneras. Pero no se ponen a pensar en el daño que le están causando a esa persona de quien le levantaron falsos. Inclusive si las cosas fueran ciertas, no es asunto de nadie. No tiene por qué venir a levantar chismes. Se tiene uno que morder la lengua antes de decir algo de otra persona. Porque uno tiene que fijarse, ok, si voy a hablar de esa persona, mejor me voy a ver yo misma en un espejo, porque lo que yo quiero hablar de esa persona es lo que regularmente me molesta de mí misma. Los chismes son el reflejo de uno mismo y crea caos alrededor. Porque si tú le das pie al que está haciendo chisme, estás volviéndote un chismoso también, porque esto es como el que dice, tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le agarró la pata. Y aquí el que hace el chisme tiene la culpa tanto como el que lo escucha y le da continuidad a eso. Y no es justo. No es justo levantar chismes. Es más fácil quedarse callado y continuar con tu vida y hacer tu propio trabajo o continuar con tu vida sin hablar mal de los demás. Una vez tuve una situación donde se estaban haciendo chismes, no era sobre mi persona, no puse atención. Cuando me llegó el chisme a mí, yo les dije, no tiene nada mejor que decir. No, pero es que mira, esta señora que habla, a mí no me importa, yo vengo a hacer mi trabajo. Sí, el chisme se abrió, se hizo, se regó y yo me quedé callada. Porque no era mi vida. Independientemente si era verdad o no, no era mi vida. Y no quería meterme en eso. Suficiente tenemos cada uno con nuestra propia vida para tratar de organizarla, como para echarle pimienta, sal y chile a la vida de los demás. Los chismes hieren y destrozan vidas. Exactamente. ¿Cuántos matrimonios no se habrán destruido cuando una vecina viene y chismea? ¿Cuánta gente se ha de haber quedado sin trabajo cuando alguien vino y dijo, oh, es que ella no trabaja, o es que es amante de fulano, ¿Cuántos parientes han terminado su relación de vida porque alguien vino e hizo un chisme sobre ellos? Carreras completas se destruyen. Vidas enteras se destruyen. El chisme es un mal hábito que causa un caos muy destructivo. Yo espero que esas personas que les encanta el chisme, que conozco muchas, paren, se detengan, piensen tantito. Alguna vez escuché a alguien que dijo, cómprate una vida y vívela.
porque se la pasaba chismeando sobre otras personas y se hartó de escuchar a esa persona chismear. Porque se cansó de escuchar los chismes de esa persona. Porque aparentemente esa persona no tenía vida propia. Y por eso le dijeron eso. Y no es una manera de agredir. Es una manera de decirle, detente porque estás hiriendo a conciencia. Cuando yo era niña, se oían mucho los chismes con los vecinos. Muchos chismes. Todos hablaban de todos, de mí, de la vecina, del esposo, que si el alcohólico, golpeador, que si mujeriego, bla, bla, bla. Y yo decía que no tienen nada que hacer, que no tienen una vida mejor que llevar. ¿Por qué meterse en las vidas de los demás? Y me ponía incómoda esas situaciones. A mí me pasa que cuando estoy en algún lugar y me dicen, oye, Leticia, ¿tú qué piensas de fulano o sutano? Cuando he llegado a decir algún comentario que no fue chisme, la gente lo cambia. Hace de un comentario un chisme que fue mentira. Porque en realidad el chisme es la distorsión de la realidad de acuerdo a quien lo está diciendo. Entonces, esas verdades o esas situaciones que la gente conoce las varía de acuerdo a su necesidad emocional, por querer hablar mal de otra persona, por hacer que otra persona se sienta fatal. Lo he vivido, desde niña lo he vivido. Y ahora me doy cuenta que es que no vale la pena hacer eso, no vale la pena meterse entre las patas del caballo, como dice mi papá. ¿Para qué meterse en situaciones que no son tuyas y que son tan complejas cuando la vida es tan fácil de llevar? Pero como dijo esta persona, cómprate una vida y vívela. Y creo que tiene toda la razón. Es más fácil hacer un chisme que abstenerse de no hacerlo. Y es cierto, para mí es más fácil sentarme y tomarme una Coca-Cola que ponerme a hacer ejercicio o hacer dieta. Supongo que es lo mismo para estas personas. Es más fácil abrir la boca y hablar mal de los demás que pensar tantito y quedarse callado, morderse la lengua y no hacer comentarios negativos. A ver, ¿por qué no hacen chismes de ellos mismos? Porque en lugar de decir, oh, es que fulanito es amante de fulanita. ¿Por qué no dicen, oh, ¿sabes qué? Te quiero contar un chisme. Me volví la amante de fulano. O me hice gay. O me robé esto. Otra vida sería, otra situación sería. Ustedes que hacen chismes que andan por ahí, que bien saben quiénes son, ¿por qué en lugar de regar chismes de otras personas, no hacen los chismes de ustedes propios? Por ejemplo, en lugar de hablar mal de un compañero de trabajo, ¿por qué no hablan mal de ustedes mismos y dicen, no, es que yo no sirvo para trabajar, es que a mí me da flojera, es que a mí no me gusta trabajar y vengo nomás porque me pagan? Y entonces veremos que otra situación sería. Y sería terrible. Porque en lugar de decir, oh, es que me cae gorda fulanita porque habla mucho o porque se cree demasiado, porque no dicen, es que yo soy una egoísta que no he hecho mi mejor parte de mi vida para que los demás tomen en consideración lo que estoy haciendo. Pónganse en el lugar de las personas que ustedes están creando esos chismes y no les va a gustar. No van a ser felices, van a ver el caos que hay y que se crea dentro de su propio hogar. Los chismes hacen mucho daño. Ese dicho que dice, es que las palabras se las lleva el viento. Sí se las lleva el viento. Tienen razón. Pero el efecto colateral que se queda ahí por las palabras que soltaron solamente por bocones, eso no se va. El daño que le hacen a la gente no se va. ¿Cuántos youtubers hemos visto
que están ahí haciendo su mejor esfuerzo por salir adelante. Y no faltan los haters o esas personas que vienen y dicen, oh, es que se ve ridículo cantando, oh, es que no le queda esta ropa, oh, es que esto, es que aquello. ¿Por qué no se ponen a hablar mejor cosas positivas? Ellos no están en el lugar de esas personas haciendo su mejor esfuerzo por un video, por una canción, por una cosa que estén haciendo, un juego o lo que sea que se trate en sus videos. Es pura envidia. Yo creo que la gente que chismea de verdad es pura envidia, porque una cosa es que llegues y hables con alguien y comentes y le digas, ¿sabes qué? Es que me siento así sobre esta persona, a mí me gustaría arreglarlo, y se lo cuentes a tu jefe, se lo cuentes a tu pareja, se lo cuentes a tu novio, se lo cuentes a tus padres, a tu hermana, a tu hermano. Sí, eso es válido. Es válido sentarse y hablar con alguien, decirle cómo te sientes al respecto. Pero no vas a venir y decir, mira, hermana, ese es un ejemplo, ¿ok? Fulanito vino y me hizo y armó un guatengue. O no vas a poner, guatengue es un desastre, vaya. No vas a poner, por ejemplo, yo no voy a venir a hacer un chisme de una hermana y voy a traer a otra hermana y los voy a confrontar con chismes para que se peleen. O una madre no va a venir a poner a sus hijos con chismes y le va a decir a uno, no cuentes esto, y al otro, no le cuentes aquel. Y cuando ellos hablan, ahí es cuando empieza el chisme y cuando empieza el desastre. ¿Por qué? ¿Acaso no se dan cuenta del daño que le están haciendo a los demás? Yo sufrí bullying a mi edad todavía. Y además sufrí chismes. ¿Cuántas veces la gente no habló de mí? Porque no tenían vida, porque no tenían nada que hacer. ¿Cuántas carreras se han destruido? Porque la gente inventa cosas. Pónganse a hacer algo sano, hacer un ejercicio, a estudiar algo, a leer un libro, no sé. Invéntense una vida para que sean felices. Porque entonces supongo que la vida que esos chismosos tienen, pues no es tan agradable. No nos protegemos unos a otros. Desgraciadamente eso es lo que está pasando. Los chismes no son sanos, hacen daño. La gente chismosa, yo, a mi muy particular forma de pensar, creo que se les está pudriendo el alma, que no tienen una vida interesante. Y entonces la envidia, el rencor y el resentimiento hacen que hablen. Pero no se dan cuenta que sus palabras es el reflejo realmente de lo que ellos sienten por sí mismos. En lugar de chismear, ¿por qué no dicen, esa persona trabaja excelentemente y me cae súper bien porque le echa todas las ganas, todos los días está sonriendo? ¿Por qué no dicen, me encanta mi hermano que tiene un negocio y le está echando las ganas porque es bien fregón? ¿Por qué no dicen, me encanta mi padre que es un excelente abuelo, es un excelente padre que le echa todas las ganas a todo y que siempre está ahí? ¿Por qué no dicen, tengo un excelente esposo que le está echando las ganas? Mira a mi vecina, qué bien le va con su vida. No conozco su vida, pero veo que está bien económicamente, que su esposo la apapacha, que sus hijos la respetan. Qué guapa se ve porque hace ejercicio. ¿Por qué no, en lugar de hacer chismes, no nos ponemos a pensar que podemos decir cosas positivas también? No solamente destruir vidas. Pero ojalá fuéramos más honestos en ese aspecto. Sería más padre vivir así, sin gente que esté haciendo chismes a lo tonto. Y en lugar de eso, nos echaran las porras, nos apoyaran, dijeran cosas positivas. Imagínense cuánta gente saldría adelante si fuéramos más positivos al hablar sobre otra persona
y no tan negativos criticando o levantando chismes, porque hay críticas constructivas, pero el chisme no hay manera de que lo veas positivo, no lo hay, porque las personas que chismean están hablando a espaldas de esa persona. A ver, ¿cuántos de ustedes que chismean? Porque chismear no es comentar cosas sobre otra persona, sino es crear una falsedad de una realidad sobre otra persona. ¿Cuántas de ustedes que les encanta el chisme se ponen enfrente de esa persona y hablan mal de ellas enfrente de ellas? Nadie. Pero tampoco tienen el valor de pararse enfrente de ellas y decirles: me encanta el buen trabajo que eres, me encanta la excelente hermana que eres, me encanta todas las porras que le echas a tus hijos, mamá, me encanta el hecho de ver a un artista que está haciendo sus cosas bien. ¿Saben? Si habláramos con más positivismo sobre otras personas, otra historia sería. Pero no, nos encanta el chisme. Por eso están esas revistas de chismes, por eso están los noticieros amarillistas, por eso están las revistas de notas rojas, porque nos encanta el chisme. A todos nos gusta escuchar de las demás personas, pero no le hagamos segunda cuando lo hacen. Yo no voy a decir que a mí no me gusta, sí, no me gusta chismear. Y cuando vienen y me cuentan cosas, prefiero no hacerle segunda a esos comentarios. Porque no solamente le está haciendo daño a esa persona, me estoy dañando a mí misma. Y la persona que hace el chisme cree que está haciendo algo gracioso. O no lo hice adrede. O discúlpame, perdóname. Eso ya no funciona. Una vez salidas las palabras ya no se pueden tragar. Ya no se pueden regresar. No hay manera de detener el caos. Hagan un poquito de conciencia con todo esto, porque hasta los chismes dentro de la casa, en el hogar, pueden hacer daño. Hay hijastros que hacen chismes sobre sus madrastras o sus padrastros y destruyen matrimonios. Los chismes destruyen carreras, vidas. Seamos más positivos. Y cada vez que pienses que quieres hacer un chisme de alguien, aunque a ti te conste lo que estás hablando, muérdete la lengua y no digas nada. Que a final de cuentas no ganas nada hablando mal, pero sí haces mucho daño. Esta es esta es mi voz, queriendo acallar los chismes que están alrededor de la vida de todo mundo. Hablemos más positivo que negativo de los demás. Y entonces el mundo sería totalmente diferente. Gracias por escucharme. No se les olvide suscribirse, darle like y pasárselo a alguien más. Supongo que alguien más aprenderá de todo esto. Gracias por estar aquí y nos vemos hasta el siguiente tema.